Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase en vivo. Espero que estén muy bien. Vamos a darle un poquito aquí al tema y a la sesión del día de hoy. Recordar que en la clase grabada veíamos cuáles eran los problemas fundamentales del hecho educativo, sobre todo en la teoría pedagógica. Entonces, de esta forma vamos a continuar con el análisis y el estudio de esta asignatura que tenemos pendientes. Nos vamos a ir un poquito al final de las diapositivas porque el día de hoy pues vamos a hacer algunas preguntas, vamos a responder algunas preguntas sobre el hecho educativo como objeto de estudio para que tengan ahí un poquito más de margen de maniobra en cuanto a la entrega de sus trabajos, ¿no? Entonces, vámonos con esto que es lo siguiente. Estábamos hablando la clase grabada de los problemas fundamentales y que primero deberíamos de entender la educación como un fenómeno. ¿Qué estudia la teoría o de qué va la teoría pedagógica? Pues está encargada de esta parte del hecho educativo, ¿no? ¿Y qué es el hecho educativo? El hecho educativo tiene en su naturaleza a la educación vista como un fenómeno, ¿no? Aquí en la definición, perdón, de Abagnano y de Bisabergui, entendemos la educación como un fenómeno sociocultural de carácter universal, es decir, que se da en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluso me atrevería a pensar que a cualquier parte del universo. ¿Por qué? Ahorita les digo, por lo que platicamos en la clase en vivo, ¿no? En sí, el proceso de la educación como fenómeno implica un acto de transmisión cultural de viejas a nuevas generaciones. Cualquier especie o cualquier raza o cualquier etnia o cualquier grupo eh, debe de tener una forma de preservar, ¿no? Esta idiosincrasia, que es la forma de pensar, esta ideología, estas costumbres, tradiciones y valores para preservar la especie, la cultura y todas estas características de las que acabamos de abordar ahorita, ¿no? Entonces, es por eso que la educación tiene un carácter sociocultural y universal, porque para que podamos llegar al año 2023 tuvo que haber una serie de eventos que hicieron que el día de hoy yo conozca qué es lo que pasó el 2 de octubre de 1942, ¿no? Entonces, en esa parte, de 1492, perdón, en esa parte, pues ya sabemos, ¿no? La parte de las efemérides, la parte de las tradiciones, de las costumbres, del saber cuándo pasó qué suceso, por qué la revolución industrial. Esa es una forma de preservar la información, ¿no? Es, en esta parte de la educación formal y no formal, ya tenemos como bien previsto qué situaciones son las que no podemos dejar pasar por alto como parte de un grupo de personas, como parte de una sociedad, como parte de una logia, como parte de un grupo, de un grado, de un nivel académico, ¿no? Entonces, esta parte de la transmisión de cultura, de culturas mayores a menores, como lo menciona Abagnano y Bisalberghi, nos hablan del carácter universal y fenomenológico de la educación, ¿no? Esta transmisión de la educación es un fenómeno determinante para el desarrollo individual y social. Platicábamos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y en esta parte de ser seres sociales por naturaleza, pues también debemos de entender que el ser humano es un ser social. Ojo, no confundir con que el ser humano es un ser sociable. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero es un ser social. Es un ser que se desarrolla por, para y entre la sociedad. Entonces es una persona que puede aportar a la sociedad a partir de la inmersión inmediata del contexto familiar en la misma sociedad, ¿no? Debe de desentrañar sus mecanismos y sus leyes, supone acceder a niveles explicativos e integradores, ¿no? La familia, la escuela, la, las formas de pensar, la religión, los grupos sociales, deportivos, le van dando esta estructura, esta inmersión a los mecanismos y leyes ya establecidos, que no son otra cosa más que las tradiciones, hábitos, cultura y valores de las generaciones anteriores a las nuevas generaciones. Entonces, aquí para que no tengamos duda, vamos a entender eso. Ahora, el hecho educativo como objeto de estudio.
Vamos a hablar de una cosa. El hecho educativo está visto como un proceso correlacional de la enseñanza y el aprendizaje. Paulo Freire nos menciona que el significado epistemológico profundo de la educación no es otra cosa más que la relación del diálogo, lo que puede causar aquí, que vemos en la diapositiva del diálogo entre la enseñanza y el aprendizaje, entre el profesor y el alumno. Este es el significado el epistemológico de la educación. ¿Qué quiere decir esta persona? ¿Qué debe de entender esta persona? ¿Cuál es el objetivo de esta persona para decir tal o cual cosa? ¿Y cuál es el objetivo de esta persona para entender tal o cual cosa? De esta forma, pues ya tenemos aquí una parte significativa en el aprendizaje y en el objeto de estudio, ¿no? En el hecho educativo. Vamos a pasar a lo siguiente y es, la especificidad del hecho educativo reside en la enseñanza y en el aprendizaje. La enseñanza vista como la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos que una persona no tiene, es decir, lo que vamos a enseñar, la transmisión esta de generaciones mayores a generaciones menores. Y el aprendizaje como una adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, ejercicio o experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte o oficio. ¿Se acuerdan de que de las primeras clases me voy a regresar un poquito, un muchito diría yo, voy a regresar bastante, y en las primeras clases hablábamos de esta definición de educación, del educare y el educere? Bueno, aquí centramos la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? La enseñanza con el educar, el criar, el alimentar, el nutrir, el instruir, el hacer crecer, y el aprendizaje en el educer, el sustraer, el sacar afuera, el extraer, el hacer salir. Nos vamos a ir un poquito adelantito. Aquí a la contemporaneidad en la educación nos hablaba que la educación es un fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. Este párrafo es una fuente sacada de la UNESCO, ¿no? Entonces, la clase pasada hablábamos de una ciencia, de la clasificación de Mario Bunge, pero bueno, todo esto que tiene que ver con las dimensiones de la pedagogía, lo siguiente. ¿Cuál es el problema fundamental del hecho educativo como objeto de estudio? Pues que además de qué enseñar, quién enseña, quién aprende, cómo enseña, cómo aprendo, que ya encontremos una metodología, que ya encontremos formas, que ya encontremos condiciones y condicionantes en el hecho educativo, que ya nos abrimos como sociedad y como rama de la filosofía, es decir, como pedagogía vista como ciencia, como técnica y como arte, como ciencia en el carácter teórico, como técnica en la práctica o en el acto pedagógico, y como arte en el hecho pedagógico de entender todos estas especificidades del hecho educativo. Una vez que ya entendemos todo eso y que ya nos abrimos como disciplina de estudio, ante todas las especificidades que puede tener este hecho, todas estas formas de interacción social, las relaciones pedagógicas, los roles de clases, los alcances educativos, las circunstancias en el contexto histórico, la temporalidad, debemos de entender que existen, bueno, esto es parte de lo mismo, pero debemos de entender que existen dos formas, es decir, un aspecto dialéctico en el hecho educativo, ¿no? En un sentido amplio y en un sentido estricto. Lo hablábamos en la clase anterior, es un proceso global de interacción sociocultural a través del cual desarrollamos nuestras facultades físicas, intelectuales y morales. En un sentido estricto es una acción política. A ver, ¿cómo está esa parte que es un proceso de interacción sociocultural de facultades físicas, intelectuales y morales? Esto visto como un ser individual y en un sentido estricto es un acto pedagógico que es un proceso de enseñanza-aprendizaje que crea y comparte conocimientos, habilidades y fomenta actitudes. De manera política asume opciones sociales, ojo, sociales, cuestiona o reproduce el estatus que orienta acciones a favor o en contra de lo establecido. De esta forma,
en la parte de lo establecido se justifican situaciones, comportamientos, y de esta manera se organiza y motiva formas de pensar, de actuar y vivir de manera axiológica, es decir, a través de los valores. El objetivo de ambas es conocer la realidad para transformarla y reproducirla. De manera individual y de manera social debemos de conocer cómo era la vida de nuestros antepasados, los valores, la cultura, las tradiciones, los hábitos, las creencias, y de una vez que conocemos, decidimos si transformamos o reproducimos exactamente lo mismo. Si transformamos, habrá un cambio, una evolución, una generación de algo, y si reproducimos únicamente será citar y recitar lo que ya muchos dijeron, ¿no? Esa decisión, como dirían por ahí, os hará hombres libres. Vámonos con la siguiente diapositiva porque quiero que entremos a esta parte del pensamiento en el discurso educativo moderno y posmoderno. Ok, estamos hablando de dos aspectos súper importantes en el desarrollo evolutivo del hombre, por citar el hombre como es como un ente social, ¿no? Que nos representa. A ver, hablamos que en la modernidad nos dimos cuenta que el perfil del hombre o del sujeto está sujeto, obviamente, a las múltiples dimensiones de la vida humana. Ya nos estamos dando cuenta que la vida del ser humano, y ya me voy a venir por acá, tantito, 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 ya nos estamos dando cuenta, vamos a poner aquí un hombre, vamos a darle, vamos a utilizar esta herramienta mágica que es el Canva, para que no nos cause problema. Y vamos a darle al título del día de hoy, que serán los problemas fundamentales. Vamos a resumirlo adecuadamente, ¿ok? Pero vamos a hacerlo en el acto pedagógico y a través del hecho educativo, ¿no? Espero que ya estemos dominando estos conceptos súper claves para que no tengamos problemas. Ok, los problemas fundamentales del hombre es que a través de la mirada moderna nos encontramos con lo siguiente: el perfil del hombre considera no solo al hombre, sino que el perfil considera al hombre por el hombre a través del hombre. Ojo con esta frase porque va a ser una frase interesante, ¿no? La vamos a poner aquí y la vamos a acuñar para este curso. Se las explico. Vamos a hacerlo de manera gráfica. Este me gusta. Este me gusta bastante. Se los explico. Vamos a ponerlo aquí. El perfil del hombre, a través de los estudios que nos ofrecen una mirada moderna del hecho educativo, quiere decir que el perfil considera al hombre como un ser individual que es criado por el hombre a través del hombre, es decir, el hombre que es criado por el hombre a través de otros hombres, que se refiere a la sociedad, ¿no? Un hombre que nace, que es criado por, en este caso, una figura paterna, llamémosle así, no le pongamos padre o progenitor, una figura paterna en un sentido filosófico, ¿no? Y epistemológico incluso, que la educación se da de generación mayor a generación menor. Este hombre que es educado por una generación mayor eh, y que a su vez esa generación mayor es parte en ese momento y en ese contexto histórico, perdón, de una sociedad. Entonces, es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos aquí en la creación de una teoría pedagógica, una teoría que revaloralice el hecho y el acto pedagógico. Otro de los aspectos del modernismo que nos dan pie a resolver estos problemas fundamentales son las múltiples dimensiones de la vida humana. Múltiples dimensiones de la vida humana.
Vamos a poner por aquí y nos vamos a ir en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sale? Las múltiples dimensiones de... A ver, espérame tantito, tantito. Nos tardamos, lo vamos a hacer pequeñito, ¿no? Miren, vamos a pasar esto para acá. Un poquito aquí con problemas de diseño. Vamos a ver al hombre aquí. Nos vamos a ir así, ¿va? Ahorita le ponemos al final. Múltiples dimensiones de la vida humana. No lo vamos a encontrar, pero lo vamos a hacer aquí de esta forma. Tantito, tantito de la siguiente forma. Dimensiones, a ver, vamos a ver qué nos sale. Dimensiones de la vida humana. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que el ser humano ya no es un ente social nada más ahí que anda deambulando, ¿no? Vean, no nos va a aparecer absolutamente nada. Pero sí podemos encontrar que el ser humano, no, además de estar hecho de carne, pues tiene varios conceptos. Por ejemplo, el concepto espiritual, el concepto antropológico, perdón, el concepto fisiológico, espiritual, antropológico, filosófico, fisiológico, perdón, el concepto físico, el concepto científico, el concepto filosófico, es decir, el ser humano, bueno, aquí lo vamos a poner, etcétera, ¿no? Filosófico, etcétera. Para cerrarlo, las múltiples dimensiones de la vida humana no solo nos hablan de cómo es que está creado el hombre, ¿no? Que el hombre no solamente es padre de familia, también es hijo, también es hermano, también es sobrino, vamos a buscar aquí unos signos de igual, también es sobrino, también de esta forma el hombre se concibe y se autoconcibe, ¿no? De esta forma, si sacamos la cantidad de hombres que existen en el mundo, vamos a tener que el problema fundamental del hecho educativo reside en lo siguiente. Esto ya nos los da la modernidad. La escuela, vamos a copiar esta escuela, la vamos a poner acá, reside en lo siguiente, y es que antes la encargada de reproducir, si ustedes recuerdan un poco la historia de la educación, la encargada de reproducir estas formas de pensamiento eran las instituciones sociales establecidas. ¿Cuáles eran esas instituciones sociales establecidas? La principal, la escuela, ¿y qué otra? Acuérdense, acuérdense, lo vamos a buscar y lo vamos a poner aquí. Estas eran nuestros agentes educadores, ¿no? En masa. La primera escuela, por ahí dicen muchos que es la familia, y la segunda escuela la teníamos la iglesia y teníamos la escuela como tal, ¿no? Como agentes reproductores le vamos a poner aquí, agentes reproductores de la cultura. ¿De qué dependía o de qué depende a la fecha? Porque seguimos utilizando escuelas y seguimos utilizando iglesias. ¿De qué depende que estos agentes reproductores de la cultura sigan funcionando? Bueno, pues que a través de las corrientes filosóficas y los paradigmas de pensamiento, que no son otra cosa más que grupos de personas que piensan de la misma forma, encontramos fallas en los sistemas. Y ante esas fallas, encontramos lo siguiente, ¿no? Faltas o carencias en el poder. Y es que al perder poder estas dos instituciones o estos dos agentes reproductores de la cultura, que son la iglesia o la escuela, pues el ser humano dijo, a ver, a ver, a ver, nos estamos dando cuenta que el hombre que el hombre, por el hombre y a través del hombre, tiene la capacidad de generar el hecho educativo, tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de aprender. El hombre está hecho de diversas dimensiones, que son la dimensión espiritual, antropológica, fisiológica, física, científica, filosófica, técnica, tal, 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 y que en la escuela y en la iglesia únicamente nos están enseñando a pensar de una forma. ¿Qué es lo que hicimos? Dar paso a la posmodernidad, esta expresión del arte, ¿no? Esta reorientación que nació
en la cultura, a través de la arquitectura, con los estilos de fragmentación, con los estilos de diseño y con los estilos eclécticos del collage, ¿no? De tomar muchísimas cosas para formar y construir algo, ¿no? De esta forma, la posmodernidad es una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista. ¿Por qué? Porque aquí no considera importante que el hombre se desarrolle, sino que a través de los sucesos históricos y el desarrollo tecnológico, vamos a copiar estas, espérenme tantito, a través de los sucesos históricos y el desarrollo tecnológico, sucesos históricos por aquí, y permítanme, y desarrollo tecnológico por acá, aquí lo vamos a poner. Vamos a hacer esto más chiquito para que nos quepa todo. Ok, listo, listo, ya lo tenemos. Sucesos históricos. Hablamos de los sucesos históricos y de la tecnología. A través de estas dos situaciones, el hombre encuentra un problema fundamental en la teoría pedagógica que, que reside en su carácter evolutivo, ¿no? El hombre se debe de adaptar. Ojo a cómo se utiliza la frase. Deber, por el deber ser. Se debe de adaptar a los sucesos históricos. Si nosotros nos vamos al año 2023, vamos a encontrar que la forma de educación no es igual y no va a ser igual que la del año 1500, que la del año 1492, que la del año 2028, que la del año 2024, aunque tengan una similitud en la forma de educar. Queremos entender que el hombre se debe adaptar a los sucesos. Con la aparición de la tecnología, adivinen quién está ocupando el papel de agente reproductor de la cultura. Así es, la tecnología. ¿Qué encontramos en el año 2023? Redes sociales. Redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones e IA, que no son otra cosa que inteligencias artificiales. Es decir, conglomerados de información que tienen la capacidad de razonar igual que un ser humano. Entonces, si en el año 2023 tenemos todas estas situaciones por las cuales el hombre ya enfrenta diversas corrientes de pensamiento y diversas corrientes que hacen que su pensamiento se vea reflejado de tal o cual forma, entonces no es que las teorías pedagógicas pierdan su carácter. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? No es que pierdan su carácter de credibilidad. Vamos a aumentarlos aquí para que lo tengan así presente ya a la mano. Espérenme tantito, tantito, tantito. Ahí estamos, ahí estamos. Tantito, espérenme. Ahí estamos, vamos a hacerlo más explicativo y no más didáctica esta forma de aprendizaje. Ok, entonces no es, ay, nos pasamos aquí un poquito, permítanme tantito, dirían por ahí. Un poquito más arriba, perfecto, perfecto. No es que la teoría pedagógica pierda su carácter de científico, ¿no? Su carácter de validez, de credibilidad, sino que los problemas fundamentales que debemos de enfrentar como pedagogos del año 2023, pertenecientes a un siglo que ya no es ni el siglo XX ni es el siglo XXI, sino que debemos de educar de acuerdo a los conocimientos del pasado, del presente y del futuro. Eso, mis queridos educandos, se llama pedagogía. Se llama transmisión de cultura de generaciones mayores a generaciones menores, y el hecho educativo en el 2023, en el problema fundamental, reside en lo siguiente. Nosotros, como educadores, vamos a determinar por el deber ser, por lo que debería de ser, si ustedes como educandos
A partir del conocimiento de la realidad, ¿la van a transformar o la van a reproducir a través de un sistema estructural funcionalista, a través de una pedagogía crítica, a través de métodos para llegar a un fin? Y es que el hombre debe de tener en cuenta todo este análisis que acabamos de hacer nosotros con base en el estudio de este tema, debe de tener en cuenta todo este análisis para concluir en ello, ¿no? Vamos a copiar y vamos a pegar esta parte y así concluimos este mapa mental. Vamos a poner aquí. Todo esto, todo este análisis deriva en lo siguiente. Ay, ¿qué estamos haciendo? Espérenme un tantito. Todo este análisis deriva en lo siguiente, ¿no? Vamos a transformar o vamos a reproducir, y lo voy a dejar aquí como parte de lo que ya vimos, ¿eh? Vamos a reproducir nuestra realidad. Así pues, la realidad no está vista como un presente, la realidad de la raza humana está vista como una transformación evolutiva. De nosotros va a depender que las cosas sigan igual o se puedan transformar a través de la pedagogía y del hecho educativo. El hecho educativo tiene estos problemas fundamentales. Hay que adaptarnos. Somos afortunados y somos la primera generación de pedagogos que tienen este problema a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? En aquellas épocas de los grandes pedagogos de la época romántica de la pedagogía, tenemos a Rousseau, tenemos a Montessori, tenemos a Juan Luis Vives, tenemos a muchos autores, Anton Makarenko, que le dieron esta, estas columnas fuertes, ¿no? A nuestra profesión. Ahora, en el 2023, me gustaría conocer a los pedagogos que le van a dar este sustento científico, técnico y artístico a nuestra profesión. Eso es todo por la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Yo te recuerdo que si tienes problemas de contacto, te comuniques conmigo a través del número de WhatsApp 55 66 98 0409. El correo electrónico es sitpedagógico@hotmail.com. Ha sido un gusto y un placer compartir una sesión más con ustedes. Mi nombre es Abraham Gómez. Es un gusto ser tu profesor. Nos vemos la siguiente clase. Bye.